Disculpa, ¿podemos empezar? Entonces vamos a empezar la segunda clase de esta cuarta semana relacionado al plan estratégico. Entonces, hemos visto la semana pasada, el lunes, perdón, planificación en los servicios de salud, todos los conceptos generales. Hemos hablado de la misión, visión y valores. Y vamos a continuar hoy día con el diagnóstico situacional, que es lo primero para un plan estratégico, el análisis FODA y las estrategias. Entonces decíamos, momento enunciativo, misión, visión y valores. Lo vimos la semana pasada. Momento de análisis, o sea, es el diagnóstico que tenemos que hacer, que según habíamos mencionado, es tanto del entorno como del entorno. Momento de síntesis, es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el momento estratégico, que es la identificación ya de las estrategias, cómo vamos a hacer para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Y luego, ¿qué es lo que viene que está en rojo? Que ya corresponde a lo que sería el plan operativo, que es la formulación de los objetivos, y el momento táctico operacional, que se basa en la determinación de las actividades. Momento de análisis. Análisis del ambiente externo o entorno y el análisis del ambiente interno o entorno. El ambiente externo se llama también análisis ambiental, análisis del entorno, diagnóstico situacional de lo externo de las organizaciones. Dice que ese es un conjunto de factores, procesos, agentes, recurso humano, recurso financiero, que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión que nosotros hemos trazado para nuestra organización. Ahorita nos ponemos a pensar y decimos, nosotros tenemos la Universidad Ricardo Palma, posiblemente la Universidad Ricardo Palma se proyecte a lo que se va a ejecutar en Chancay. Entonces sería el entorno que nosotros tendríamos para nuestra universidad. No estoy hablando de facultad de medicina, sino de universidad, que serían el conjunto de factores, procesos y agentes que van a intervenir de forma positiva, que no va a ser negativa, de forma positiva en el cumplimiento de la misión y de la visión. Estoy hablando en general de la Universidad Ricardo Palma. En el análisis del ambiente externo, consideramos el entorno epidemiológico y consideramos el entorno empresarial. El entorno epidemiológico, ya hemos dicho qué cosa es lo que va a ver los problemas de salud, los problemas que puedan existir y que van a afectar a la población para determinar cualquier tipo de enfermedad y los factores asociados que puedan haber. Y el entorno empresarial lo podemos dividir en un entorno empresarial inmediato o mediato. Inmediato es en el momento actual y el mediato va a ser, digamos, no a largo plazo, sino a corto y a mediano plazo. Y este análisis del ambiente externo concluye en lo que serían las oportunidades y las amenazas. O sea, ambiente externo, oportunidades y amenazas. Cuando hablemos del ambiente interno, vamos a hablar de fortalezas y de debilidades. En el entorno epidemiológico tenemos que tener en cuenta qué población nosotros vamos a atender, porque no es igual que nosotros hagamos un plan estratégico para atender la población de dónde, la población de Huaraz, que un plan estratégico para atender la población de Ayacucho. Es completamente diferente todo lo que pueda existir. Y para eso, ¿en qué nos basamos? En algo que ya hemos hecho en clases, la clase pasada, que es el análisis de situación de salud. ¿Qué otra cosa tenemos que ver en el entorno epidemiológico? La estructura poblacional, que es por edad y por sexo. Tenemos que ver la estructura de mortalidad local, de qué se enferma la gente y de qué se muere. Tenemos que ver los principales daños y riesgos. Si ustedes ya se van dando cuenta que en esto, por ejemplo, de decir los principales daños y riesgos, definitivamente no son iguales, son diferentes, ¿verdad? Tenemos que ver las enfermedades emergentes y reemergentes. Enfermedades emergentes son aquellas que de un momento a otro las vamos a tener. Sería, vuelvo también a ese ejemplo, que se ha constituido en un ejemplo de todas las clases que estamos haciendo, lo de la pandemia, lo del COVID. Entonces, enfermedades emergentes. Enfermedades reemergentes son aquellas que desaparecieron y volvieron a aparecer. En este momento podría poner el ejemplo de que en los años
89, 90, tuvimos cólera. Entonces, y se trató, se vio y desapareció. Nunca más volvió a aparecer. Pero si en este momento volviera a aparecer, ese sería lo que nos está dando el ejemplo de las enfermedades reemergentes. Tenemos también las emergencias sanitarias y epidemias y tenemos la identificación de los factores de riesgo y de riesgos atribuibles en población a los principales problemas de salud. Entonces creo que se entiende claramente el entorno epidemiológico. Si tuviéramos que resumir, tendríamos que decir, primeramente, la atención que se va a dar a las poblaciones no es la misma en todos los lugares. Tiene sus variables. Desde luego tiene un esquema propio, tiene, digamos, cosas que se van a hacer, pero que no es igual en todo. ¿Por qué? Porque los daños y riesgos son diferentes. El entorno epidemiológico, ¿cuál es la fuente de información? El ASIS, el análisis de situación interna de salud. Y las encuestas que puedan ver sobre salud, enfermedad. Entonces, digamos, ¿qué encuestas pueden haber? Vamos a decir dengue, que está aumentando en el norte actualmente. Entonces, ¿y cómo fue el año pasado? ¿Cómo fue los últimos 3 años? Pues eso más o menos nos va a dar una idea para podernos proyectar y decir, el dengue se va a comportar de esta manera. No va a ser un dato bastante fidelino, pero sí lo vamos a tener. Y luego decíamos encuestas sobre salud y enfermedad. El análisis del entorno empresarial inmediato en este momento se basa en las 5 fuerzas de deporte. Esas fuerzas de deporte, no sé si ya lo vimos en la clase anterior, habla de los competidores actuales que tenemos. Por ejemplo, vamos a decir el Hospital 2 de Mayo. ¿Qué competidores tiene actualmente? Podría ser el hospital Obrero, podría ser el Hospital de Bravo Chico. Competidores potenciales. Puede ser una clínica que se esté construyendo cerca de esa zona. ¿De qué otra cosa habla la fuerza de los clientes actuales? ¿Quiénes son nuestros clientes actuales? ¿Y quiénes podrían ser los clientes potenciales? Si es que hubiera una fusión entre lo que es salud inmensa, de repente nuestros clientes potenciales podrían ser aquellas personas que son aseguradas en esa salud. Y si se da esta fusión, significa la atención de salud. Entonces, esos podrían ser nuestros clientes potenciales. Tenemos los proveedores. Y cuando nosotros hablamos en sí de proveedores, no estamos hablando necesariamente de los que nos ven, sino estamos hablando de infraestructura física, estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de inmunizaciones, estamos hablando de medicamentos. Y producto sustituto. ¿Qué es un producto sustituto? Aquel que cumple iguales funciones que lo que cumple otro, que cumple, digamos, que cumple otro. ¿Cuál sería un producto sustituto? Si nosotros atendemos nuestros daños, nuestras enfermedades, con la parte de medicina, un producto sustituto podría ser, por ejemplo, vamos a decir, en una localidad de la sierra, la que atiende los partos, no es una obstetriz, no es un médico, es una partera. Eso es, y de esa forma, yo les indico cómo puede hacerlo de productos sustitutos. El análisis del entorno empresarial inmediato, es decir, los clientes potenciales, sino aquellos que podrían pasar a ser nuestros clientes siempre y cuando produzcamos lo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué cosas necesitan? Necesitan, por ejemplo, que se les atienda en los consultorios de otorrinolaringología, que no lo tienen en otros centros de salud o no lo tienen en otro hospital cercano. Que nuestros productos puedan merecer su preferencia, o sea, que nuestros productos sean de calidad, porque si no, no pueden merecer nuestra preferencia. Que conozcan nuestros productos, ¿no? Entonces, eso de que conozcan, los, la población conozca nuestros productos en salud, ¿cómo lo vamos a lograr? Mediante actividades de marketing. Y que estemos cuando ellos nos necesitan, o sea, que demos un servicio oportuno. Posiblemente ellos nos necesitan porque dicen,
Bueno, el otro hospital que está cerca de este o la otra clínica no atienden cuando los pacientes necesitan, sino les dan una cita de acá a 3, 4, 5 meses. Entonces, ¿hay oportunidad? No hay oportunidad. Si no ocurre alguno de estos elementos, es difícil que esos clientes potenciales pasen a ser nuestros clientes actuales. Entonces, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no cumplen estos requerimientos, los cuales estamos hablando para que esto pueda funcionar. Dentro de los competidores, hemos hablado de la fuerza de Porter, hemos hablado de clientes, hemos hablado también de competidores, tenemos los actuales y los potenciales. ¿Qué es un competidor? La definición de competidor dice, es cuando alguien produce un mismo servicio, un servicio sustituto del nuestro para el mismo segmento de mercado. Estamos hablando de la población de dónde? Estamos hablando de la población de Huaraz, vamos a decir, o de la población de Chancay. Entonces, digamos, ¿quién da, digamos, un servicio igual al que nosotros les estamos dando? Si identificamos a alguien como un competidor, estamos aceptando en forma implícita que produce lo mismo que nosotros, pero que tiene que tener, digamos, una característica que es la oportunidad. Dentro de los competidores actuales, nosotros podemos hablar de establecimientos de salud públicos y privados en zonas cercanas que brindan atención médica. Ejemplo, cerca del Hospital 2 de Mayo que tenemos el Hospital Almenara, tenemos un poco más abajo otro hospital de salud. Establecimientos privados o de apoyo al tratamiento como farmacias, boticas o también se puede considerar las clínicas, o sea, digamos, servicios privados. Tenemos los establecimientos privados de apoyo al diagnóstico, como los laboratorios particulares, y tenemos los hospitales municipales. Ahora ya no se habla mucho de los hospitales municipales, creo que están desapareciendo, creo que queda alguno en Chosica. Pues estos hospitales eran de la solidaridad y sin supervisión con una alta demanda, sobre todo en la consulta externa. Me parece que queda uno o dos en Chosica. Dentro de los competidores potenciales, podemos tener otros establecimientos particulares de salud. Y también hablamos de clientes o usuarios internos. Clientes o usuarios internos. Miren lo que digo. Entonces, ¿quiénes son esos clientes o usuarios externos? Es nuestro personal de salud profesional. Y nuestro personal de salud no profesionales que van a atender a los clientes que vienen de fuera. Dentro de los proveedores, podemos tener los laboratorios farmacéuticos, podemos tener los establecimientos del extranjero que nos brindan las vacunas, podemos hablar también de la casa de venta de equipos, podemos hablar de los laboratorios que nos venden los fármacos. Y dentro de los productos sustitutos, podríamos mencionar la automedicación por parte del usuario. Entonces, una automedicación que está en base a qué cosa. Va, por ejemplo, a la farmacia y le dice, me arde la garganta, ¿qué puedo tomar? Y ahí en la farmacia le dice, bueno, tome un Panadol, pero también esto, ¿cómo se llama? ¿Qué tomé? Ampicilina, por decirles algo, 500 miligramos cada 8 horas. Y dentro también de los productos sustitutos, podríamos hablar de la prescripción inadecuada por parte de otros profesionales no médicos. Entonces, ¿quién? Por ejemplo, la enfermera, el químico farmacéutico, ¿quién más podría ser? Los auxiliares. Entonces, no son médicos, pero porque están cercanos y trabajan cercanos a los médicos, creen que están en toda la capacidad de poder recetar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Por lo tanto, podemos decir que los competidores potenciales también son otros establecimientos de salud. Ya hemos visto esta lámina. Y concluyendo, decimos que las 5 fuerzas de Porter analizan los elementos que contribuyen a diseñar la estrategia corporativa.
y que nos va a mostrar, nos va a enseñar si hay rivalidad entre los competidores. Yo, Hospital 2 de Mayo, tengo rivalidad con el Hospital Guillermo Almenara o con el Hospital Hipólito Unanue. Tenemos que ver también si hay amenazas de nuevos competidores que ingresan al mercado. Puede ser de repente una clínica que esté cercana al Hospital 2 de Mayo o que esté cercana al Hospital Obrero. Tenemos que tener en cuenta el poder de negociación que tiene que haber de los. Entonces, ¿cómo negociar? Entonces, de repente, bueno, yo te puedo atender acá, tú eres asegurado, pero te puedo atender siempre y cuando tengamos, ¿qué cosa? Tengamos un convenio con esa. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Del poder de negociación de los proveedores y de la amenaza de productos sustitutos. Y entonces todo esto concluye en lo que son oportunidades y amenazas. Entonces, cuando nosotros hablamos del ambiente externo, del medio ambiente, lo que está fuera de la organización, entonces en el fondo son las oportunidades y las amenazas. O sea, es todo aquello que de forma positiva es una oportunidad, hace bien para nuestro servicio o nos hace mal, es una amenaza. Una amenaza, por ejemplo, podría ser que se construya una clínica cerca del Hospital 2 de Mayo. Y una oportunidad sería que el Hospital Almenara nos diga, tengo muchos pacientes y les estoy dando las citas muy lejos, entonces podríamos firmar con ustedes un convenio para que por lo menos ustedes nos puedan atender parte de nuestros pacientes. Entonces, de esa manera, estamos poniendo ejemplos de lo que serían oportunidades y amenazas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este cuadrito, dice, la fuerza de rivalidad entre competidores existentes, entre competidores existentes. Puede haber un poder de negociación entre los proveedores, puede haber un poder de negociación de los clientes, puede darse también que haya una amenaza de nuevos competidores o pueda darse una amenaza de productos sustitutos. Y acá creo que tuvimos también una lámina de estas en la clase pasada para que ustedes puedan trabajar más fácil y entonces esto, en el aspecto que ustedes puedan recordar, ¿no? Comienzan a redactar y dicen, bueno, vamos a hablar sobre oportunidades y amenazas que tengamos. Y entonces a veces la mente es un poquito frágil, no podemos olvidar, pero acá ya tenemos, vamos a hablar de las oportunidades y amenazas que se presentan con los clientes, con los competidores, con los aliados, con los proveedores y con los productos sustitutos. Entonces, de esa manera, si ustedes tienen organizada esa tablita, entonces les va a ser más fácil acordarse, porque si no, yo borro toda la tablita de abajo y hablo de oportunidades y amenazas. Me pongo a pensar, oportunidades y amenazas, ¿cuál sería? En cambio, acá ya lo tengo, claro. Voy a hablar primero de los clientes, voy a hablar de los competidores, de esos aliados que tenemos, de los proveedores y de los productos sustitutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Vamos a avanzar. Después tenemos el análisis del entorno empresarial inmediato. Hemos hablado de lo actual. Ahora vamos a hablar de lo inmediato. Un año, 2 años, 3 años. En este entorno empresarial inmediato, tenemos que ver factores sociales. Tiene que ver con patrones culturales, con hábitos, con costumbres. Por ejemplo, los hábitos, las costumbres, los patrones culturales. ¿Qué pasó? Cambiaron después de la pandemia. Entonces, de una forma se comportaban las personas antes de la pandemia y después de la pandemia, el modo de ser de las personas cambió. Cambian el aspecto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver. Ah, antes se reunían, se encontraban con una amistad, se saludaban, se daban un beso, conversaban, estaban tranquilamente. Después ya uno andaba con su mascarilla, tenía miedo si veía una persona resfriada, tenía que cuidarse. Actualmente uno está mirando quién está resfriado, quién no está resfriado,
me puede contagiar. Entonces, factores sociales. Factores económicos, la capacidad económica de la población. Y esto es en lo que ellos puedan pagar, digamos, en consultas en el hospital o que se han asegurado que todo les cubre. Los factores políticos. Definitivamente, factores políticos inciden en los factores sociales y inciden en los factores económicos. Entonces, hoy día tenemos una presidenta, vamos a tener hasta el próximo año, y después, ¿qué cosa es lo que va a poder pasar? Y luego tenemos los factores tecnológicos que definitivamente, no sé si vamos a seguir trabajando con esos equipos o vamos a trabajar con otros equipos que sean más modernos. Dentro del análisis del entorno empresarial mediato, eh, están los ejemplos, ustedes los pueden ver, entre los factores sociales. Mayor porcentaje de mujeres en edad fértil con educación secundaria incompleta. Al es un factor social. Entonces, y eso nos va a servir también para qué? Para diseñar indicadores y poder medir. ¿Qué otra cosa? Alta frecuencia de violencia familiar y social, delincuencia. Se está viendo actualmente. Podríamos compararlo de acá a 2 o 3 años. ¿Ha aumentado? Esto va a disminuir. Lo podemos comparar. Y asimismo, ahora podemos comparar y decir, actualmente hay alta frecuencia de violencia familiar y social que no había hace 5 años. Hablamos también de los comportamientos que ponen en riesgo la salud de la población. Y dentro de los factores económicos, tenemos que mencionar la tendencia a la disminución presupuestal del pliego del sector salud. Creo que para el próximo año sí, el sector salud va a tener mejores recursos. La otra cosa, la población atendida en el hospital proviene de zonas de pobreza o de extrema pobreza. Entonces, si decimos que son pobres o extremadamente pobres, no pueden pagar un seguro privado. ¿Qué influye también dentro de la parte económica? Alta tasa de desocupación laboral. Si hay una alta tasa de desocupación laboral, esas personas no van a poder ir a un establecimiento público, menos a un hospital privado, porque tienen que pagar. Entonces, antes que ir, estoy enfermo, mejor voy y consulto en la botica o consulto con una amiga, qué cosa es lo que puedo tomar para esto que tengo, porque primeramente tengo que utilizar el dinero en qué cosa, en la alimentación, en el vestido y en la casa, ¿sí? Y eso sí lo hemos comentado cuando hemos hablado de condicionantes. Dentro de los factores políticos tenemos la descentralización de las funciones del sector salud, mejoramiento de vías de acceso a los hospitales por inversión de las municipalidades, sistema de contratación de personal impuesto por MINSA que no garantiza la estabilidad de los trabajadores. Y dentro de factores tecnológicos tenemos la adquisición de equipos y mejora en los sistemas informáticos, equipos de diagnóstico por, por imágenes y tratamiento, como podríamos tener otra serie, digamos, de equipos o simplemente de insumos. Nuestro cuadrito para no perdernos, algo parecido a la anterior oportunidad, es las costumbres, capacidad económica, política del sector, hábitos, tecnología. Y hasta acá hemos visto todo lo que sería el análisis del ambiente externo. Entonces, si es que no hay alguna pregunta, tienen alguna duda, algo que no esté claro para poderlo aclarar en cuanto al análisis del ambiente externo. Aclarar que pasó, mis alumnos dejaron la computadora prendida y se fueron a ver otra cosa. ¿Alguna pregunta?
Todo claro, doctora. Pasamos a ver el ambiente interno. Y entonces en el ambiente interno, ¿qué cosa es lo que nosotros, dónde nos vamos a enfocar? ¿Qué cosa es lo que vamos a buscar? Vamos a ver primeramente, y lo más importante que nos está a la cabeza, el análisis de la capacidad gerencial. Y en una clase pasada yo les mostré o les dije de que cómo se llama, de que este análisis que ya tiene nombre propio teóricamente de la capacidad gerencial, se dio a conocer en el momento que se inició la pandemia. ¿Qué hacían los gerentes de los hospitales? ¿Cómo manejaban esto? ¿Qué cosa iban a hacer? Desocupaban camas, los pacientes llegaban mal, los pacientes fallecían. Entonces, ahí se hizo un análisis de la capacidad gerencial sin que uno quisiera hacerlo, sino viendo, digamos, cuáles eran los resultados frente a este inicio de esta pandemia de los diferentes hospitales, no digamos de los, no el resultado que mostraron diferentes de cada uno de los. Luego hay que ver el análisis del servicio. Ya no es del servicio en sí, es de lo que presta. Tenemos que ver el análisis financiero. ¿Hay dinero para poder trabajar? Eso también se vio cuando se inició la pandemia. Había dinero para poder atender a estos pacientes que eran sumamente, que eran en grandes cantidades. El análisis tecnológico, entonces, que comenzaron a hacer algunos hospitales, comenzaron a poner carpas para atender, porque ya los consultorios no se daban abasto, carpas para atender a los pacientes, comenzaron a dar de alta a los pacientes que se les podía dar de alta para que después pudieran regresar para poder atender a esos pacientes. Y la capacidad del talento humano, en este caso ya la capacidad de atención que tenían los médicos. Y esto del ambiente interno concluye, así como en el ambiente externo concluía en amenazas, esto concluye en fortalezas y debilidades. Y de esa manera tenemos, creo, completamente claro lo que corresponde o lo que sería el, el foro. Oportunidades, amenazas externo, ambiente interno, fortalezas y debilidades. Dentro del ambiente interno, tenemos que ver el análisis de oferta. Y en el análisis de oferta tenemos que ver la estructura, tenemos que ver el proceso y el resultado. Y decimos, concluyen fortalezas y en debilidades. Ejemplos, acá por ejemplo, hay ejemplos sobre análisis de la oferta. En estructura, tenemos que hablar de los recursos humanos, de los recursos de la infraestructura o recursos físicos, el equipamiento, tenemos que hablar de los recursos económicos. En los procesos tenemos que hablar de la presencia o no de guías de atención, manuales de procedimientos, procesos técnicos administrativos, documentos de gestión, procesos asistenciales. Y dentro de los resultados hablamos de las tasas de mortalidad y las tasas de morbilidad. Entonces, esto, digamos, en estos últimos 3 años, ¿cuántos fallecidos hemos tenido? Ha disminuido, los anteriores ha aumentado y eso también nos puede ayudar para hacer predicciones para el futuro. Y también hablamos de la calidad, que la calidad es la satisfacción del paciente, tanto del usuario interno como del usuario externo. Análisis de oferta, estructura física, equipamiento, recursos humanos, recursos financieros. Estructura, infraestructura física, puede ser que sea que este hospital tenga una edificación antigua y por lo tanto es altamente vulnerable. Si estamos hablando, por ejemplo, de Lima, acá eso sí nos preocupa. Entonces, digamos, entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Y yo les contaré, digamos, no es anécdota, sino es una situación vivida y que lamentablemente da mucha pena.
Estamos hablando de qué años estaremos hablando, más o menos de los años finales del siglo anterior. Y entonces se tenía millones de soles. ¿Para qué cosa? Para hacer el diagnóstico de cuál vulnerable eran los hospitales. Tanto los hospitales de MINSA, los hospitales de salud, de Fuerzas Armadas y policiales. El salud prácticamente hizo el diagnóstico de vulnerabilidad del 100% de estos. Había, como les digo, millones de soles. Hablemos de salud. Entonces, ¿qué identificaron? Como una edificación muy vulnerable, el hospital de salud, no el Almenara, sino el que está más abajo. Ese era un hospital netamente vulnerable. Se iba a desocupar ese hospital, ¿para qué cosa? Para botar ese hospital y construir. Y eso quedó un proyecto y no se hizo nada. Para Minsa, de repente no se llegó al 100% de estos diagnósticos, sino sería pues un 90%, 90%, 95%, estamos hablando a nivel nacional. Había también millones de soles para poder hacer algo en los hospitales. ¿Qué se hizo? Nada. ¿No? Simplemente el diagnóstico y no se hizo nada. Se decía, como se dice también ahora, que podemos tener un sismo de 7 o 8 grados, y esto podría destruir nuestros servicios de salud. Pensando en eso y pensando en lo que habíamos hablado en clases anteriores del hospital seguro, que quiso trabajar dinero a día y solamente todo se gastaba en diagnóstico. Había un cambio de ministro, otra vez comenzábamos de cero, otra vez diagnóstico, y trabajábamos con la Universidad Nacional de Ingeniería. Y la otra cosa, en la estructura, se tiene que ver si el hospital cuenta con barreras arquitectónicas. La pregunta va para todo el grupo. ¿Qué son barreras arquitectónicas? Mis alumnos, mis alumnos desaparecieron. Doctora, Mis alumnos, no, no desaparecieron. Por lo menos hay una alumna, me contesta. doctora, yo entiendo como barreras arquitectónicas como ciertos daños en infraestructura de un hospital que no permite de que se dé una atención adecuada a los pacientes. No, las barreras arquitectónicas es lo que te permite, digamos, de inicio el acceso de los pacientes al hospital. Si tú tienes un hospital que tú llegas y tienes que subir 4, 5, 6, 7, 8 gradas, pregunto yo, si llega un paciente en una silla de ruedas, en una camilla, ¿cómo lo subes? ¿O cómo, o cómo también lo sacas del hospital hacia afuera? ¿Qué tiene que existir? Tiene que existir rampas, ¿sí? Esto cuando no había, o había muy poco, recién se estaba iniciando lo de los teléfonos celulares, entonces ya había en todo sitio, ¿no? Los teléfonos públicos. Y entonces un teléfono público de un hospital no podía estar a la altura de una persona que puede estar de pie. Por ejemplo, un paciente que estaba hospitalizado quería llamar a su familia, tenía que salir, tenía que salir dentro del área de hospitalización y tenía que encontrar un teléfono, pero que estuviera a la altura. Él estaba sentado en una silla de ruedas para poder hablar. Esas son las barreras arquitectónicas, principalmente las rampas que tienen que existir en todos los hospitales. ¿Sí? En cuanto a Sí, equipamiento, doctora. si te escucho, dime. Ah, no, creí que estaba diciendo sí, como todo claro. Yo le iba a decir sí, doctora. Ay, gracias. Entonces, ahora sí sabemos lo que son barreras arquitectónicas. Lo primero son las rampas. En cuanto al equipamiento, tenemos que ver si el equipamiento es suficiente o es insuficiente que nos puedan servir para la atención de nuestros pacientes. ¿Qué otra cosa es lo que nosotros vemos? Vemos el recurso humano.
Insuficiente número de profesionales de la salud. De repente, ¿qué nos falta? ¿Nos faltan médicos? O de repente, ¿qué nos puede estar faltando? Enfermeras generalmente no faltan, pero nos pueden estar faltando nutricionistas, ¿sí? Inadecuado sistema de incentivos en relación al desempeño laboral. ¿Qué es un incentivo? Por ejemplo, el pago de las guardias. El pago de las guardias y de las guardias que se les asigne a cada uno de los médicos que trabajan, ¿no? Entonces, que cubra sus expectativas económicas. ¿Qué otra cosa en el recursos humanos? Participación activa del personal en las capacitaciones programadas. Y en cuanto a los recursos financieros, hablamos de suficiente presupuesto anual por parte del MINSA. También podemos poner una slash y decir parte de salud o de parte de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿verdad? O sea, de quién dependa dicho servicio de salud. Un apoyo financiero por instituciones públicas y o privadas, con fondos concursables y con donaciones. Dentro de los procesos organizacionales, que es parte del análisis de la oferta, tenemos también que ver el sistema de gestión de la calidad en el que se trabaja y que nos permita hacer el diagnóstico si nuestros pacientes están, digamos, contentos con el servicio que se les ofrece, que cubran no solamente sus necesidades, sino las expectativas que ellos tienen. La necesidad ya la sabemos, la necesidad es común para todos, si son pacientes, para que vienen a un servicio de salud, para que les diagnostican, para que nos puedan curar. Pero, digamos, después, y está bien, va. ¿Y cómo medimos la calidad? Entonces, tendremos que medirlo con encuestas que nos permitan decir que el paciente si así está satisfecho por la atención que le han dado, que es la necesidad de salud que lo trae, y tendríamos que ver que también está satisfecho en lo siguiente. Si no se le estuvo esperando 4 horas ni 5 horas, si es que tuvo una cita, de repente esperó media hora y se le atendió. Si es que fue a la farmacia y encontró los medicamentos que el médico le había recetado. La otra cosa, en la atención que le brinda el médico, si es que él habla que prácticamente lo han tratado con calidad porque ese médico lo ha escuchado, ha sido paciente con él, le ha preguntado qué problemas tiene. Esto ha dejado que el paciente le pregunte cómo va a ser, qué es lo que va a hacer. Sí, el paciente le va a sentir satisfecho. Entonces, no solamente ya de la necesidad, sino de las expectativas que tenía. Encontrar un médico que le aclare realmente su problema. También de esto, ahora se está viendo mucho, antes como que esto no se veía, el proceso de la salud ambiental. Salud ambiental, por ejemplo, calles, avenidas que estén muy contaminadas, como la avenida Bancay, que es la avenida más contaminada que puede existir desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista incluso sonoro. Después, hablar de los procesos de atención en emergencia, que tienen que ser rápido, que prácticamente se tiene que ver si ese paciente se queda en el servicio, si es que ese paciente se le tiene que medicar, que espere un momento, porque el paciente va con una hipertensión que no sabía que era hipertenso, se le medica, se hace que espere unas horas y después se le puede dar de alta y decirle que venga ya al día siguiente por la consulta externa. Después tenemos el proceso de elaboración de documentos normativos. Dentro de los procesos organizacionales hablábamos del sistema de gestión de la calidad. Y este sistema de gestión de la calidad también incluye tarifarios acordes al poder adquisitivo de la población, tiempo de espera prolongado para la atención en consultorios externos, convenios para docencia e investigación con universidades e institutos superiores, e incremento de la demanda debido a una buena atención. Son procesos que están dentro del sistema de gestión de la calidad. También el proceso logístico no se han hecho, dice, nuevas adquisiciones, insuficiente mantenimiento del equipamiento. Pues, si hay insuficiente mantenimiento del equipamiento,
el paciente sí se puede dar cuenta y entonces no queda satisfecho. Entonces, ¿dónde está el problema? En el sistema de gestión de la calidad. Proceso de inversión pública es el mejoramiento de las vías de acceso al hospital con inversión del municipio regional. ¿Qué otra cosa? Proceso de atención en emergencia cuando hay una limitada oferta de servicios médicos. Y como resultado de oferta, podemos ver porcentaje de ejecución presupuestal, cuánto se ha gastado en el hospital tiene un presupuesto que le da el gobierno y de repente ¿qué mes estamos? Estamos en septiembre y solamente se ha ejecutado un 35%. ¿Qué podemos decir? Que ese resultado de ejecución presupuestal es completamente mala. ¿Cómo puede ser? Estamos por terminar el año y no se ha ejecutado ese presupuesto. Posiblemente ese director no tenía conocimiento del presupuesto que se da es para gastar y tiene sus partidas propias en las cuales se debe gastar. Hablamos también de la productividad, hablamos de la eficacia, de la eficiencia, de la efectividad y de la equidad, que serían las cuatro E, ¿no? Eficacia, que se haga pronto, se haga rápido, eficiencia, que se atienda pero al menor costo posible, y efectividad, que es un resultado a largo plazo. Y la equidad no es que dan igual para todos, no, dan más al tener más, al que más lo necesita. Bueno, el otro podría esperar. Hablamos también de los resultados de la satisfacción del usuario, de la calidad de los productos que ofrecemos y de el cumplimiento de metas. Satisfacción del usuario, ¿cómo lo podemos definir? En la satisfacción del usuario tenemos que es la satisfacción de la población por los servicios prestados. Dentro de eso, ¿qué comprende? Un tarifario acorde al poder adquisitivo de la población. No vamos a cobrar en un hospital por una consulta externa 200, 300 soles. Incremento de la, ¿qué otra cosa? Incremento de la demanda por las prestaciones. Y acá también, como habíamos visto anteriormente, un cuadrito para que nos facilite el poder trabajar en fortalezas y debilidades y hablamos qué es lo que en qué vamos a medir en los recursos humanos, en la organización, en la infraestructura, en los sistemas de gestión, en los procesos de atención, en el equipamiento. Esto lo vimos desde clases pasadas, desde el análisis estratégico en los establecimientos de salud, que tenemos que analizar demanda. En la demanda tenemos la población, la salud, el saneamiento básico, la accesibilidad. En la oferta tenemos la gestión, la productividad, el recurso humano, materiales y equipos, financiamiento e infraestructura. De ahí tenemos indicadores de estructura, proceso y resultado que los acabamos de ver. Y de la demanda también tenemos indicadores. En la parte inferior se hace el diagnóstico FODA de lo que hemos estado viendo. Y si nosotros unimos los indicadores que estamos diciendo y el análisis FODA, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Identificado los problemas. Que esos problemas ya los hemos identificado, los hemos seleccionado. El próximo paso será priorizarlos, porque si tenemos 10 problemas, los 10 problemas los podemos resolver en un solo momento y con el apoyo económico que tengamos, no. Para eso tenemos que priorizar y entonces tendremos los análisis de los problemas con sus nudos críticos y de esos análisis de los problemas, entonces van a salir los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos generales? ¿Cuáles van a ser los objetivos específicos? ¿Y cuáles serán las actividades que nosotros tengamos que hacer para resolver todos nuestros problemas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De esa manera, tenemos identificada la primera parte y pasamos, o sea, en la parte del diagnóstico, y pasamos al momento de síntesis. Dice, y habla ahí claramente del FODA, dice que el FODA es una herramienta que nos aproxima al diagnóstico de la organización en base al análisis externo y al análisis interno.
para definir los objetivos y poder definir las metas. El análisis FODA nos da consistencia al análisis del ambiente interno y del ambiente externo, nos permite priorizar, nos ayuda a proponer objetivos y nos ayuda a diseñar estrategias. El momento de síntesis está marcado por el análisis FODA, que es lo que hemos venido haciendo, y la matriz FODA. Vamos a ver en qué consiste esa matriz FODA, porque la parte de diagnóstico o de análisis es lo que acabamos de terminar de ver. Análisis FODA. Lo primero que hemos hecho, información de dónde sale la información, de reportes estadísticos, de entrevistas con los responsables de las áreas administrativas, médicos, reuniones con el equipo de gestión y los responsables de los servicios médicos, revisión de los planes elaborados, el plan estratégico, el plan operativo institucional, informe de diagnósticos, documentos de gestión. Y en el análisis FODA, esto ya lo hemos visto, lo acabamos de ver, el análisis externo, que concluye en oportunidades y amenazas, y el análisis interno, que concluye en fortalezas y debilidades. Y ahí tenemos FODA. El análisis externo, estamos repitiendo, lo vamos a repetir, sí, concluyen, hemos dicho, en amenazas y oportunidades. Entonces, tenemos, por ejemplo, hemos hablado de los factores económicos, de los factores sociales, de los factores tecnológicos, de los factores geográficos, de los factores epidemiológicos. Podemos hablar también de los procesos o agentes que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión. Y por lo tanto, el análisis externo va a concluir en amenazas y oportunidades. Y el análisis interno, que está dentro de la organización, dentro del hospital, concluye en debilidades y fortalezas. Dice, identifica los aspectos relacionados con la capacidad gerencial, con la capacidad financiera, con la tecnología, con procesos que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión desde el interior de la organización y comprende debilidades y fortalezas. Las fortalezas, dice, nos permiten aprovechar las oportunidades para enfrentar las amenazas. Las debilidades, que también es interno, ocasionan no aprovechar oportunidades y nos exponen a tener amenazas. Y las amenazas se aprovechan de las debilidades. Entonces, las personas que están de acuerdo con hacer estos FODA, entonces tienen, digamos, todo el sustento para poderlo hacer. La matriz FODA, por lo tanto, es una matriz de consistencia vertical. Pero ¿cuándo se da esta matriz de consistencia vertical? No cuando solamente hemos detectado oportunidades y amenazas, oportunidades y fortalezas y debilidades y amenazas, sino cuando hacemos el cruce. Por eso dice, la matriz, lo que hemos dicho hasta acá, es el diagnóstico, pero la matriz concluye cuando se hace este cruce. Fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es trabajar de esta forma, como está diseñado, como está diseñada en esta lámina. Entonces, matriz inconsistente. Entonces, así lo trabajamos. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y listamos las fortalezas, listamos las oportunidades, listamos las debilidades y listamos las amenazas. Y a eso se denomina matriz inconsistente. Pero para hablar de una matriz FODA consistente, entonces tenemos que haber hecho lo que estaba acá, el cruce. Y esto de trabajar en esta forma nos permite hacer el cruce porque estamos viendo cómo vamos a cruzar, por ejemplo, las fortalezas con las amenazas, cómo vamos a cruzar las oportunidades con las debilidades. Porque si ustedes se ponen a pensar, si esto fuera, digamos, vertical y tendría una matriz fortalezas, abajo de fortalezas, debilidades, abajo de debilidades, oportunidades y más abajo, amenazas, entonces
no podemos ver para nosotros poder realizar nuestro cruce y hacer que esa matriz que es inconsistente se vuelva una matriz consistente. ¿Sí? Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Acá ya hemos hecho el cruce con fortalezas y oportunidades. En el otro estamos viendo el cruce con fortalezas y amenazas. En la primera parte, en la parte inferior ya estamos viendo el campo de debilidades, oportunidades, y en el otro estamos viendo el campo de debilidades y amenazas. Ustedes están viendo cómo se puede hacer el cruce. Si ustedes tienen diseñado así, entonces tienen listado fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Entonces están viendo cómo se puede hacer el cruce y ya podemos hablar de fortaleza, oportunidad, o de fortaleza, amenaza, o de debilidad, oportunidad, o de debilidad, amenaza. ¿Alguna pregunta? Si nosotros ya hemos trabajado con esta matriz FODA, entonces ya viene el otro momento, ya no es el de diagnóstico, ya es el momento estratégico. Serían las estrategias, ¿qué voy a hacer para lograr los objetivos que me he trazado? Dice que el momento estratégico propone las estrategias de la organización en base a la matriz FODA de consistencia vertical. Entonces, decimos, ¿cómo hacer para plantear una estrategia? Entonces, la estrategia es, ¿cómo voy a hacer para lograr mi objetivo? Entonces, nos haremos la pregunta, ¿cuál es mi factor de valor? ¿Qué es lo que el cliente valora en nosotros? El cliente valora en nosotros que tenemos una atención oportuna. Esto, tengo una ventaja competitiva, pero nosotros para hablar de ventaja competitiva, primero no nos vamos a marear, vamos a decir así. Tengo una ventaja competitiva. ¿Qué ventaja competitiva tengo? Que a las pacientes gestantes, sobre todo a las del tercer trimestre, hago que las vea un nutricionista, una nutricionista, para que les dé su régimen dietético para ese tercer trimestre del embarazo. Entonces, esa es una ventaja competitiva porque eso no está, no viene para que el médico le haga su control, pero no viene para que le puedan dar una dieta. Pero esa es una ventaja competitiva. Pero para hablar de ventaja competitiva, esta debe ser sostenible en el tiempo. No es porque voy a hacer un trabajo de investigación que haga esto, digamos, durante un año. No vale la pena, porque terminó el año, terminó, digamos, la investigación que estaba haciendo y todo terminó. La ventaja competitiva tiene que ser sostenible en el tiempo. O sea que siempre vamos a tener, digamos, una nutricionista que nos pueda apoyar en esto. ¿Cuál es mi estrategia competitiva? Ya no mi ventaja, mi estrategia. ¿Cómo haremos que mi ventaja competitiva siga siendo sostenible en el tiempo? Entonces, tendremos que hablar con el director médico, del gerente médico del hospital y decirle, no, yo para mis pacientes, para atender mis pacientes en el tercer trimestre del embarazo, necesito contar también con el apoyo de un nutricionista o de una nutricionista. Entonces, ustedes se dan cuenta, y acá voy a hacer un paréntesis, voy a retomar otra cosa. Ustedes se dan cuenta que cuando hemos comenzado la asignatura les decía porque es importante, digamos, saber y conocer de gerencia. Porque si no llevásemos todo esto que ustedes están viendo, entonces ustedes podrán terminar la carrera, podrán entrar a una residencia, podrán ser médicos, pero no entenderían todas las cosas, por qué se hace y por qué se da. Dice que las estrategias se refieren a la forma como las organizaciones alcanzan sus objetivos, o sea, un modo para alcanzar ese objetivo. Dice, las estrategias responden a la siguiente pregunta: ¿voy a actuar para alcanzar los objetivos propuestos y cómo voy a responder a la competencia? ¿Cómo voy a actuar para alcanzar mis objetivos propuestos? ¿Qué actividades tengo que hacer? ¿Y cómo voy a poder responder a la competencia? Y entonces ya no hablamos de las estrategias, sino ya hablamos
de los objetivos estratégicos, decimos que estos objetivos estratégicos se elaboran considerando los elementos que se requieren para lograr la estrategia y que deben ser mensurables y que pueden ser alcanzables. O sea, que deben ser medibles y a la vez estos objetivos tienen que ser alcanzables. No nos podemos poner unos objetivos de una talla demasiado alta, que sabemos que eso quedará simplemente en el papel, pero que eso no lo vamos a poder lograr. Por lo tanto, para que estos objetivos estratégicos estén de acuerdo, sean conformes, tienen que tener tres condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Deben ser para toda la organización, no puede ser solamente para el servicio de cirugía y no tiene el servicio de pediatría o de gineco-obstetricia. Deben estar de manera permanente, ya decía, no pueden estar durante un año o medio año y después los quitamos. Y deben formularse en la medida de lo posible en términos cuantitativos, o sea, no cualitativos, sino cuantitativos. ¿Por qué? Porque en términos cualitativos sí lo podemos ver, pero cuando nosotros trabajamos cuantitativamente, entonces sí podemos valorar, sí podemos diagnosticar cuánto se ha hecho y entonces ese cuánto se ha hecho nos sirve para formularnos una pregunta. Y lo que ha faltado hacer, ¿por qué no se ha hecho? Y digamos, un resumen, nosotros hemos visto misión, hemos visto visión, no tiene por qué entrar acá valores, hemos visto que la misión responde, como la medimos, con un análisis interno, con un análisis externo, con un análisis comparativo. Y ya tenemos un diagnóstico, y de ese diagnóstico que hemos hecho, vamos a contar con los objetivos estratégicos, que serán un objetivo, dos objetivos estratégicos, tres, cuatro objetivos estratégicos, cinco, no más de cinco o seis, no debe pasar mucho. Y ya de esos objetivos estratégicos, entonces van a verse, digamos, qué actividades, qué acciones tenemos que hacer y entonces ya pasamos lo que sería al plan operativo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Bueno, entonces con esto estaríamos dando por finalizada nuestra cuarta semana en relación a lo que es plan estratégico. Entonces, nos hemos quedado, se puede decir, a la mitad, hemos terminado el plan estratégico. La próxima semana continuamos con lo que es el plan operativo. Entonces, si no hay preguntas, con esto estaríamos dando por finalizada nuestra cuarta semana. Por favor, miren, estamos en la cuarta semana. Nos queda solamente la próxima semana que vemos plan operativo. ¿Para qué? Para la siguiente semana poder tomar nuestra segunda evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Entonces, damos por finalizada nuestra quinta semana. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes para ya entrar a la última semana, que es la sexta semana, antes de tomar nuestra primera evaluación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes.